prometido que les íbamos a descubrir un personaje fascinante, un personaje que de verdad existió, una mujer, Teresa Cabarrús, y bueno, que nosotros podemos hacerlo porque ha venido Carmen Posada, porque si no sería imposible. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, muy contenta de estar aquí. Porque es la protagonista de esta novela, de tu último libro, de La cinta roja, pero basada en un personaje real. Sí, es una madrileña, nació en Carabanchel, en Francia es famosísima. Si tú vas por la calle, yo he hecho la prueba, ¿no? Preguntas, ¿conoce a Teresa Cabarrús? Todo el mundo, sí, Madame Termidor, y sin embargo aquí es una perfecta desconocida en España. Y nació, lo decíamos, en Carabanchel. En Carabanchel Alto. Porque fue hija de un hombre que luego también tuvo muchísima influencia, y sin embargo era un currito, digamos. Bueno, cuando cuando ella nació, su padre tenía una fábrica de jabones, estamos hablando del siglo XVIII, y después fue un gran empresario de aquella época, fundó el Banco de España y fue consejero de Carlos IV. Y Teresa Cabarrús era hija de Francisco Cabarrús. ¿Qué te parece? Bueno, que decía yo que hay muchas versiones, ¿no? Porque al principio las biografías de Teresa Cabarrús la ponían un poquito mal, y ahora con tu libro la vemos como un poco una libertadora también, una que colaboró Lo que fue decisiva en el curso de la Revolución Francesa, sí, ¿no? Ella es uno de esos personajes que no son de primera fila, pero que sin embargo tienen un momento, una intervención en la historia que cambia el curso de la historia. Ella, de hecho, acabó con el terror en la Revolución Francesa. Ni más ni menos, o sea que tuvo un papel muy importante. Y después lo que pasa es que era una mujer muy contradictoria, porque por un lado era muy solidaria, salvó de la guillotina a miles de personas, pero también era muy frívola, introdujo a Napoleón en los círculos y fue amante suyo, o sea que tiene como muchas cosas contradictorias, muy seria, muy frívola, muy solidaria, muy casquivana. Pero bueno, que en aquella época también era un poco un arma más, ¿no? Para hacerse notar en una sociedad fundamentalmente en la que las mujeres, todo el poder que tenían era a través de... Claro, casi siempre, ¿no? Es un poco las mujeres han sido el maestro de títeres que han movido los hilos por detrás y han manejado a los hombres, en el caso de Teresa Cabarrús, a hombres muy importantes. Y Carmen, ¿en qué momento se le ocurre a una escritora como tú hacer un libro sobre Teresa Cabarrús? Pues mira, la primera vez que había oído hablar de ella fue cuando estaba en el colegio. No sé si os pasaba a vosotros, en el libro de historia nunca se acababa el curso y no acababas el libro de historia. Sí, siempre. Y yo, pues, mirando las estampitas, eso que estás aburrida en clase y mirando las estampitas, y veía una foto de una mujer muy guapa que decía que había sido aventurera, espía, amante de asesinos y de emperadores, y que luego se había casado y había tenido 10 hijos. Y digo, qué barbaridad, como le dio tiempo a hacer hijos de varios padres, además, ¿no? Sí, primero un poco casqueaban y luego ya se casó con un príncipe belga y ahí sentó cabeza. Pero claro, se acabó el curso y no llegué a averiguar qué había pasado con Teresa Cabarrús. Y al año siguiente ya no había foto de mi aventurera y espía. La olvidé durante mucho tiempo, y años y años más tarde, visitando el Banco de España, hay un cuadro, uno de los cuadros más feos de Goya, por cierto, muy feo, de un señor gordo y barrigudo, que era Francisco Cabarrús, el padre y resultó que era el padre. Y entonces digo, bueno, realmente España tiene muchos personajes que son desconocidos, que vale la pena reivindicar y que aquí nadie los conoce. Y de todas maneras lo has escrito, bueno, pues habrás aportado algo también tú de tu imaginación. Lo has escrito en primera persona, además. Sí, lo he escrito en primera persona porque tenía muchas cartas inéditas de ella. Por ejemplo, tuve la suerte de conocer a una persona que tenía una carta inédita de Napoleón a Teresa Cabarrús. Luego se mantiene bastante correspondencia de ella con otros personajes importantes. Entonces me pareció una buena idea el hacerlo en primera persona, ir contando cómo ella había jugado ese papel tan importante en la Revolución Francesa. A mí siempre me admiran libros de este tipo, históricos y que tienen una base real, pues casi 100%, esa investigación previa que tenéis que hacer, ¿no? ¿Cómo se consigue ir buscando esos datos en este caso de Teresa Cabarrús? Bueno, primero que yo quería que los datos fueran, por supuesto, históricos, y ella vive desde la época de María Antonieta, antes de la Revolución, hasta la muerte de Napoleón, o sea que cubre un periodo muy importante en la vida de Francia. Pero también quería que fuera con anécdotas, no sé, por ejemplo, cómo eran los métodos anticonceptivos en aquella época. Nosotros pensamos que esto es una cosa nueva. No, pues ya estaba inventado el condón, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era? Pues la acción de tripa de gato, imagínate cómo sería aquello.
Estaba enseñando ¿Cómo sería ese retrato del Banco de España que representa al padre de Teresa Cabarrús, porque la verdad es que llama la atención. Yo creo que esto es un personaje que te fascina, que no sabes de CAJ, pues tendrá detractores como todo el mundo, ¿no? Que tiene algo que contar o que hace algo, siempre levanta polémica. ¿A ti te cae bien? A mí me cae bien, porque es un personaje con claro oscuro, ¿sabes? A mí lo que no me gustan son los buenos buenísimos, tampoco me gustan los malos malísimos. Tampoco te los creo, ¿no? No, exacto. Pero sí me gustan los personajes que tienen un poquito de cada cosa. Y entonces, como te digo, ella era muy friola, pero luego jugó un papel muy destacado en la época del terror, que mataban, o sea, la guillotina funcionaba sin parar un solo minuto. Ella consiguió salvar a miles de personas de que decían que de ahí venía lo de Nuestra Señora del Buen Socorro. Por eso le llamaban Nuestra Señora del Buen Socorro. Qué curioso, la verdad. Es una novela que empieza dura, ¿eh? Me aseguran que será una muerte indolora, ¿no? Así empieza Hablando la novela. de eso, de la guillotina. Claro, porque ella estuvo a pocas horas de ser guillotinada. Ya la habían condenado, además estaba en la cárcel. ¿Sabes que durante en la época del terror, la gente en la cárcel, un poco como un exorcismo, se dedicaban a escenificar su propia muerte? Y entonces hacían no tenía ni idea como si fuera un ensayo general, ¿no? Entonces uno hacía... macabro, ¿no? Era una forma de exorcizar aquello, porque claro, era tan terrible, igual que se hacía el amor frenéticamente en las cárceles, por ejemplo, porque claro, si te van a matar al día siguiente, que me quiten lo bailado. Sin tripa de gato ni nada. ¿Y qué pasó? Y entonces lo que hacían era escenificar su propia muerte, y entonces ensayaban cómo iban a subir al patíbulo, cuáles iban a ser sus palabras póstumas, y en esta ceremonia, digamos, por eso el libro se llama La cinta roja, una vez que ya habías pasado por este rito iniciático, te ponían una cinta roja, como decir que tú ya habías superado esa prueba y que podías morir dignamente. Pues se habrán quedado con ganas de conocer todo lo que cuenta este libro. Vamos, yo estoy deseando. Y este es el libro, La cinta roja. Nosotros es que hoy ha sido un día, Carmen, ya lo sabes, un poco complicado para la actualidad. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y nada, pues eso, que la gente que lo que va a tener que hacer es coger el libro y ponerse a leer y parar un rato de vez en cuando, porque es fascinante. Pero ahora tenemos que seguir nosotros con la información. Claro que sí. Muchas gracias. Carmen, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos. No se vayan. Ahora.